La historia de la arquitectura en Nueva York. Nueva York nunca fue simplemente construida, fue forjada. Una ciudad nacida de la ambición, moldeada por oleadas de personas y esculpida por los sueños de millones que creían que podían tallar su historia en piedra, acero y cielo. Comienza en la década de 1600, cuando los holandeses llegaron al borde de una isla indómita y la llamaron Nueva Ámsterdam. Sus edificios eran simples, bajos y prácticos. Casas de madera con tejados empinados, agrupadas a lo largo de estrechas calles de tierra. No tenían idea de que estaban sentando las bases de lo que se convertiría en el horizonte más emblemático de la Tierra. A medida que pasaban los siglos, la joven nación estadounidense comenzó a ascender, y Nueva York ascendió con ella. Las casas adosadas de ladrillo aparecieron en lugares como Greenwich Village, elegantes, simétricas y modestas. Estas casas de estilo federal susurraban los valores de una nueva república: orden, equilibrio y esperanza. Luego vino la era del Renacimiento griego, cuando los neoyorquinos buscaron inspiración en las civilizaciones antiguas. Columnas, frontones y fachadas de mármol se extendieron por toda la ciudad. Era como si Nueva York quisiera declararse la nueva Atenas, un lugar donde las ideas, el comercio y la cultura florecerían. Pero todo cambió a finales del siglo XIX. La revolución industrial golpeó a Nueva York como un rayo. Acero, ascensores y avances de ingeniería desbloquearon una nueva posibilidad: la altura. De repente, la ciudad no solo creció hacia afuera, sino que creció hacia arriba. Nació el rascacielos. El horizonte se convirtió en un campo de batalla de ambición. Los arquitectos compitieron para tocar las nubes. El edificio Woolworth se alzó como una catedral gótica del comercio, demostrando que incluso el acero podía ser poético. Y cuando las leyes de zonificación de 1916 exigieron que los edificios retrocedieran a medida que se elevaban, Nueva York ganó su icónica silueta de pastel de bodas, una forma que aún define la ciudad hoy. Luego llegó la Edad de Oro, la era Art Deco de los años 1920 y 30. Este fue el momento en que Nueva York se convirtió en una leyenda. El edificio Chrysler perforó el cielo con un resplandor de acero inoxidable. El Empire State Building se elevó más alto que cualquier estructura en la Tierra. Estas torres no eran solo edificios, eran monumentos a la ambición humana, tallados con patrones geométricos, brillando con optimismo y construidos con la confianza de que el futuro pertenecía a Nueva York. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad adoptó una nueva filosofía: el modernismo. El adorno desapareció. El vidrio y el acero tomaron el control. Edificios como el Seagram Building y Lever House introdujeron un estilo elegante y minimalista que reflejaba un mundo que corría hacia la tecnología y la eficiencia. Nueva York se convirtió en la capital mundial del estilo internacional: limpio, nítido y sin complejos moderno. Pero Nueva York nunca se queda en una sola época por mucho tiempo. A finales del siglo XX, el posmodernismo trajo color, curvas y personalidad de vuelta al horizonte. Los arquitectos mezclaron la historia con la innovación, creando edificios que eran juguetones, audaces y a veces controvertidos. Y hoy, la ciudad está entrando en otro capítulo: la era de los superaltos. Esbeltas torres de cristal se elevan a más de 1000 pies en el aire, remodelando el horizonte una vez más. La fila de los multimillonarios se extiende a lo largo de Central Park como una fila de monolitos futuristas. La sostenibilidad, la tecnología y el diseño escultórico definen la nueva generación de arquitectura. Sin embargo, debajo de todo el acero y el vidrio, las historias más antiguas de la ciudad aún sobreviven. Una granja holandesa de la década de 1600 todavía se encuentra en Brooklyn. Fraunces Tavern, donde George Washington se despidió de sus tropas, permanece en el Bajo Manhattan. Cornisas ocultas, fachadas olvidadas y mosaicos de metro nos recuerdan que Nueva York no es solo una ciudad, es un museo viviente. Cada era deja una capa, cada capa cuenta una historia, y juntos forman un horizonte que cambia constantemente, pero es instantáneamente reconocible. Un horizonte que refleja los sueños de millones. Un horizonte que demuestra una cosa: Nueva York nunca está terminada, siempre está en proceso de cambio.